Evangelio de hoy. Miércoles 1 de mayo de 2024. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15, versículos del 1 al 6. En aquellos días, unos que bajaron de Judea se pusieron a enseñar a los hermanos que, si no se circuncidaban conforme al uso de Moisés, no podían salvarse. Esto provocó un altercado y una violenta discusión con Pablo y Bernabé. Y se decidió que Pablo, Bernabé y algunos más de entre ellos subieran a Jerusalén a consultar a los apóstoles y presbíteros sobre esta controversia. Ellos, pues, enviados por la iglesia provistos de lo necesario, atravesaron Fenicia y Samaria, contando cómo se convertían los gentiles, con lo que causaron gran alegría a todos los hermanos. Al llegar a Jerusalén, fueron acogidos por la iglesia, los apóstoles y los presbíteros. Ellos contaron lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían abrazado la fe, se levantaron, diciendo, es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Los apóstoles y los presbíteros se reunieron a examinar el asunto. Salmo responsorial. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia. En el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús habló así a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es muy gráfico para entender cuál es nuestra relación con Dios. El Señor toma la figura de la vid, es decir, el tronco, el árbol, y los sarmientos, que son las ramas. Es una figura que no es la primera vez que Dios la utiliza. Ya en el Antiguo Testamento se había utilizado muchas veces para referirse al pueblo escogido por Dios, al pueblo de Israel. Este pueblo era la viña plantada por Dios, cuidada por Dios, y que se esperaba que dé mucho fruto. Pero por diferentes motivos nunca dio el fruto que debería. Más bien, se convierte en un pueblo incrédulo, duro de corazón, que traiciona la fidelidad a Dios. ¿Qué más puedo hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, me han dado uvas amargas, nos dirá el Señor en el libro de Isaías. En esa situación Dios pone la verdadera vid en la historia. Esta es su mismo Hijo, que se ha hecho carne. Jesucristo es la vid verdadera, pero no lo hace Dios como un desprecio para con los hombres, sino que la planta en medio del mundo para que los hombres formemos parte de ella, porque eso nos dice que somos los sarmientos. Así los sarmientos, unidos a la vid, siempre darán frutos buenos. Ya no frutos malos ni amargos, porque están nutridos del mismo Jesucristo, que es Dios, que es eternamente fiel. Y no solo eso, sino que nos dice también el Evangelio: todo sarmiento que en mí no da fruto lo corta, y todo el que da fruto lo limpia, para que dé más fruto. A veces el Señor nos corta, y la poda duele, uno sufre. Quizá nos quitará algunas cosas, válidas pero secundarias, para que veamos mejor lo esencial. Quizá permitirá el dolor, el sufrimiento, que sintamos un poco la injusticia, la incomprensión,
para que nos adhiramos más a Él, para que amemos más, para que demos ese fruto abundante. Pero con la mirada siempre fija en el Señor Jesús, porque esto es para crecer, es para dar mayores frutos todavía. Jesús es quien nos permite dar los frutos buenos, y no solo buenos, sino abundantes, nos dice el Evangelio. Porque así son las obras de Dios. Dios siempre da en abundancia. Confiemos en el Señor, aunque a veces la poda nos pueda doler un poco. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura espiritual para la memoria de San José Obrero. De la Constitución Pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual, del Concilio Vaticano II. Con su trabajo y su ingenio, el hombre se ha esforzado siempre por mejorar su vida, pero hoy, gracias a la ayuda de la ciencia y de la técnica, ha desarrollado y sigue desarrollando su dominio sobre casi toda la naturaleza, y gracias sobre todo a las múltiples relaciones de todo tipo establecidas entre las naciones, la familia humana se va reconociendo y constituyendo progresivamente como una única comunidad en todo el mundo, de donde resulta que muchos bienes que el hombre esperaba alcanzar de las fuerzas superiores, hoy se los procura con su propio trabajo. Ante este inmenso esfuerzo, que abarca ya a todo el género humano, el hombre no deja de plantearse numerosas preguntas. ¿Cuál es el sentido y el valor de esa actividad? ¿Cómo deben ser utilizados todos esos bienes? Los esfuerzos individuales y colectivos, ¿qué fin intentan conseguir? La Iglesia, que guarda el depósito de la palabra de Dios, de la que se deducen los principios en el orden moral y religioso, aunque no tenga una respuesta preparada para cada pregunta, intenta unir la luz de la revelación con el saber humano para iluminar el nuevo camino emprendido por la humanidad. Para los creyentes, es cierto que la actividad humana individual o colectiva, o el ingente esfuerzo realizado por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Pues el hombre, creado a imagen de Dios, recibió el mandato de que, sometiendo a su dominio la tierra y todo cuanto ella contiene, gobernase el mundo con justicia y santidad, y de que, reconociendo a Dios como creador de todas las cosas, dirija su persona y todas las cosas a Dios, para que, sometidas todas las cosas al hombre, el nombre de Dios sea admirable en todo el mundo. Esta verdad tiene su vigencia también en los trabajos más ordinarios, porque los hombres y mujeres que, mientras procuran el sustento para sí y sus familias, disponen su trabajo de tal forma que resulte beneficioso para la sociedad, con toda razón pueden pensar que con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos y contribuyen con su trabajo personal a que se cumplan los designios de Dios en la historia. Los cristianos, lejos de pensar que las conquistas logradas por el hombre se oponen al poder de Dios y que la criatura racional pretende rivalizar con el Creador, están por el contrario convencidos de que las victorias del hombre son signo de la grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio. Cuanto más aumenta el poder del hombre, tanto más grande es su responsabilidad, tanto individual como colectiva, de donde se sigue que el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo, ni los lleva a despreocuparse del bien de sus semejantes, sino que más bien les impone esta colaboración como un deber.